Bien, ahora vamos a hablar de otra de las patologías que es relativamente frecuente. ¿Usted me escucha, no? Por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué es el cáncer colorectal? El cáncer colorectal es una enfermedad ah, de mayor incidencia, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Pero no deja de ser importante su presentación y su incidencia en países en vías de desarrollo como el nuestro. Ah, en estadios tempranos este cáncer es totalmente curable, chicos. En estadios avanzados no tiene cura, lamentablemente. Estadios 4 no tienen cura. Estadios 3, el problema con los estadios 3 es que el riesgo de recurrencia obviamente es mucho más, ah, es mucho más peligroso que estadios tempranos, ¿no? 1, 2. ¿Y cuál es la medida preventiva en este tipo de patologías? La colonoscopia. La colonoscopia ha demostrado que tiene un mejor rendimiento porque disminuye grandemente la mortalidad en las personas que se lo practican en relación, por ejemplo, al Tebenon-Meses. Entonces, las recomendaciones como medida preventiva para hacerse una colonoscopia y de esta manera hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad es en pacientes eh, por encima de los 45 años. Sobre todo se ha visto en últimos estudios que ha aumentado la incidencia en gente joven. Es por eso que las recomendaciones de prevención han variado. Antes la recomendación era hacerse una colonoscopia al menos por encima de los 50 años, pero ahora la recomendación es hacerse una colonoscopia al menos por encima de los 45 años. Eso es otra regla general, aparte de las ya mencionadas, ¿no? Mamografía en cáncer de mama, el Papa Nicolau en cáncer de cervix, el PSA más tacto, examen dígito rectal en cáncer de próstata. Entonces son medidas que nos pueden ayudar a detectar a tiempo lesiones en el colon, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos puntos. Algunos datos epidemiológicos, ¿no? Es el tercer cáncer más común, es más frecuente sobre todo en hombres que en mujeres. Como ya les dije, hay una mayor incidencia, sobre todo en países desarrollados, y menor incidencia en Latinoamérica, en África subsahariana o en el Asia Meridional, con excepción de Japón y Corea del Sur, que tienen una alta incidencia. Más o menos casi hay 1 millón de muertes anuales por esta enfermedad. Fíjense, hay mucha mayor mortalidad en hombres que en mujeres. Y, ¿no? La mortalidad es más alta en países con menor acceso a pruebas de screening, ¿no? Y tratamiento. Fíjense, volviendo a los cuadros que ya son bastante conocidos por ustedes, estos son datos del Observatorio Global del Cáncer del 2022, donde el cáncer de colon es el tercer cáncer más incidente a nivel mundial, ¿no? Con un 9,6%, más o menos casi 2 millones de pacientes diagnosticados nuevos diagnosticados por esta neoplasia. En cuanto a mortalidad, es sumamente mortal. Fíjense, ocupa el segundo lugar, es la segunda causa de muerte de los pacientes
oncológicos. El cáncer de colon y recto. En Latinoamérica, no. En varones es la tercera causa, en mujeres es la tercera causa, casi equilibrado, ligeramente más predominante en varones, ¿no? O sea, sí es un cáncer relativamente frecuente, ¿no? Colorectal, el cuarto cáncer más incidente. En Perú, colorectal, el quinto más incidente, por debajo de mama, próstata, cuello uterino y estómago. Pero obviamente hay un subregistro de estos pacientes, ¿no? Porque no, una cosa es la cobertura, ah, tener el aseguramiento y otra cosa es tener la cobertura de salud, ¿no? Si no, otra vez más, y vuelvo a repetir, apelo a, apelo a que hagan una estadística rápida. ¿Cuántos miembros de su familia que tienen por encima de 40, a su núcleo familiar, no ni siquiera a su familia fuera del núcleo familiar, se han hecho un examen de colonoscopía preventiva? Papá, mamá, se hicieron su colonoscopía preventiva, les aseguro que muy pocos, ¿no? Les aseguro que muy pocos. Esta es la mortalidad, ¿no? El séptimo, la séptima causa de muerte de pacientes en nuestro país, por debajo de cuello uterino, mama, estómago, leucemia, pulmón, próstata, ¿no? Esto ya lo vimos. Y estos son datos locales, del año 2022, dicho sea de paso. Fíjense, colorectal, el año 2022 hemos tenido 47 nuevos pacientes diagnosticados de cáncer colorectal. Y las proyecciones es que hay un incremento en el 20% de los casos nuevos de cáncer anualmente. ¿Saben? 20% de 800 son 160 pacientes, ¿no? 160 pacientes. O sea, el 2023 hemos tenido casi 1,000 nuevos pacientes diagnosticados de cáncer, ¿no? Y cada año se incrementa un 20%, un 20%, un 20%. Entonces, 47 pacientes de ambos sexos han sido diagnosticados de cáncer colorectal en nuestro hospital, ¿no? En el Adolfo Guevara Velasco. Y, y vamos a ver, de esos 47 pacientes, 16 son mujeres. 16 son mujeres. O sea, no coincide con los datos epidemiológicos que se dan a nivel mundial, que dice que es más incidente en varones, ¿no? Es más incidente en varones que en mujeres. Probablemente porque hay un subregistro, ¿no? De esta enfermedad. Eso es lo más probable. Porque acá, y fíjense, 16, ¿no? Claro, estamos 47 menos 16. 31 casos más o menos son mujeres, ¿no? Y mis matemáticas no van mal. O sea, casi el doble de casos en mujeres, y eso no me parece tan. El doble de casos en varones, aunque sí, ¿no? Es más prevalente en varones, pero por mucho, ¿no? O sea, el doble de casos en varones. Entonces, ¿qué factores de riesgo están asociados a este cáncer?
hay ciertos factores no modificables, o sea, yo no puedo modificar la edad del paciente, pues no. Entonces, la edad es un factor de riesgo, sobre todo pacientes por encima de 50 años. Pero como les digo, esto ya bajó a 45 años. Y se dice que eso puede estar en relación al consumo de mucho más alimentos procesados, ¿no? De mucho más alimentos procesados que contienen nitrosaminas y esas nitrosaminas son carcinógenos, ¿no? Fíjense, el riesgo de padecer cáncer de colon se dispara 10 a 20 veces. 90% de los casos de cáncer de colorectal se han diagnosticado por encima de los 50 años. Es por eso que el screening se prioriza, pero se ha visto, como les digo, que ha aumentado la incidencia en el grupo etario de 45 a 50 años. Fíjense, es más prevalente, es más, el varón tiene más riesgo de padecer cáncer de colon que la mujer. Existen ciertos síndromes hereditarios, como el síndrome de Lynch, donde hay un defecto de la reparación, de los mecanismos de reparación del ADN, ¿no? Y esto puede ser heredado de manera autosómica dominante y y el riesgo es alto, ¿no? Los pacientes que tienen el síndrome de Lynch tienen un riesgo del 40-80% de hacer este tipo de este cáncer. Y eso es obviamente de por vida, pues porque uno ha nacido con ese defecto, ¿no? Inestabilidad microsatelital tipo 1, ¿no? Tipo 2. Otro factor no modificable, la poliposis adenomatosa familiar. El riesgo es del 100%, o sea, todos los pacientes que nacen con esta condición van a ser cáncer. Entonces, es necesario hacer una colectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque ellos nacen con una mutación del gen APC, ¿no? Del gen APC. Pero hay muchos de los factores que sí lo podemos modificar, ¿no? La obesidad, índices de masa corporales por encima de 30 es la definición, que obviamente el tejido graso de por sí se comporta como un agente inflamatorio crónico. O sea, hay una inflamación crónica asociada a una hiperinsulinemia. Hay mayor riesgo en los hombres y incrementa el riesgo hasta en 1.5 veces, ¿no? En relación a la población normal. Las carnes rojas, las carnes procesadas, como, ¿no? Baja en fibra, también incrementa el riesgo, ¿no? El alcohol, más de 3 bebidas al día, produce daño en el ADN y también incrementa el riesgo, ¿no? A más alcohol, más riesgo. El tabaquismo, más de 30 paquetes al año, va a actuar como un mutágeno a nivel de la mucosa colorectal y también podría incrementar el riesgo de padecer esta enfermedad. Y la disbiosis intestinal, que son la presencia de bacterias procarcinogénicas, como el Fusobacterium, que sugiere que los pacientes que tienen esta bacteria pueden tener hasta el doble de riesgo de padecer cáncer que la población en general. Entonces, no se olviden, hay factores que yo no puedo modificar porque es una condición ya inherente al paciente, ¿no? Yo no voy a modificar, no tengo una pastilla para modificar la presencia de esta mutación. El paciente tiene esa condición, ha nacido con esa condición. Lo mismo en el síndrome de Lynch, o su edad, o el sexo, etc. Pero hay factores que sí yo puedo modificar, cambiar los estilos de vida de los pacientes, ¿no? Promover la actividad física, que ya les he dicho que es el único factor protector para evitar cáncer en general.
30 minutos de ejercicio al día durante 5 días a la semana mínimo. Entonces, ¿qué mecanismos de prevención primaria y cribado tenemos para esta enfermedad? A la cabeza, la colonoscopía. La colonoscopía se recomienda cada 10 años, como los dije, por encima de los 45 años, al menos una colonoscopía, y esas son políticas públicas en Estados Unidos, Alemania, Japón, ¿no? En Estados Unidos, obviamente, a través de los seguros, porque ustedes saben que la mayor parte de redes hospitalarias son privadas, ¿no? Esta es una prueba, el PIT anual es una prueba para la detección de sangre oculta en heces. Su disminución de la reducción de la mortalidad se evalúa un 30-40%. Y este tipo de cribado sobre todo se estila a hacer en Europa, Reino Unido, Italia. La sigmoidoscopía cada 5 años, la reducción de la mortalidad es de un 35% y eso se estila a hacer en el Reino Unido, ¿no? Entonces, pero en conclusión de lo que podemos sacar acá, la mejor prueba de cribado hasta el momento viene a ser la colonoscopia. El problema es el acceso, pues, ¿eh? Para los que tenemos un seguro es de fácil acceso. Para la población en general no es tan fácil el acceso a esas pruebas. Tal vez usaremos el FIT anual, que es para la detección de sangre oculta en heces, ¿no? Pero no tiene, fíjense, no tiene ese impacto en la reducción de la mortalidad como lo tiene la colonoscopia. Entonces, si ustedes tienen un familiar, ¿cuál es el mejor examen? Colonoscopia, colonoscopia. Pero como les digo, el problema es el acceso, el problema es el acceso. Y eso es una de nuestras grandes deficiencias, ¿no? En todo. Acceso a la mamografía, acceso a la colonoscopia, ¿no? Y obviamente hay estudios clínicos y hay uno de ellos es el dosaje de DNA tumoral circulante, ¿no? Para detección precoz de esta enfermedad, o incluso estudios con la microbiota fecal, ¿no? Como biomarcador. Asociar inteligencia artificial a exámenes endoscópicos, ¿no? Pueden aumentar la especificidad y la sensibilidad de esta prueba. Ustedes saben que ya todos los equipos biomédicos están ya incorporando inteligencia artificial para un mejor, para realizar diagnósticos mucho más precisos, ¿no? Que incluso normalmente el ojo humano no lo podría captar como algo anormal. Existen vías moleculares que tratan de explicar la carcinogénesis, el origen del cáncer, desde un pólipo hasta un adenocarcinoma infiltrante de la mucosa. Y una de esas vías es la vía del adenoma carcinoma, donde se caracteriza por la presencia de inestabilidad cromosómica. Y fíjense, esta es la vía más importante, sobre todo en los cánceres colorectales esporádicos. ¿A qué me refiero con esporádico? Esporádico se dice cuando no hay una explicación clara, cuando el cáncer no tiene que ver con la herencia y ha incidido en el paciente una serie de factores de riesgo modificables o no modificables, sobre todo los modificables, que hace que sea la explicación de su cáncer. Y por esta vía del adenoma carcinoma se explica el 70-80% de los cánceres colorectales esporádicos. Como les digo, esporádico no tiene nada que ver con herencia. Entonces ahí no entra el Lynch, no entra la mutación del gen APC.
no entre links sobre todo, ¿no? ¿Qué alteraciones? La mutación del gen APC, ¿no? Esa es la principal. Porque el LINX sí es heredado, es autosómico dominante, en cambio este es adquirido. Entonces, yo puedo adquirir la mutación de la adenomatosis polipoidea coli, ¿no? El gen APC es un gen supresor tumoral y se ha visto que esta mutación incluso está presente en el 80% de los cánceres colorectales esporádicos, ¿no? Son mutaciones somáticas. También hay una activación de la vía KRAS-NRAS y ahí están descritas las mutaciones que yo puedo encontrar. Y esto puede estar presente en el 40-50% de los pacientes con cáncer colorectal. La pérdida del P53, ¿no? El P53, ustedes saben que es un gen supresor tumoral. Si P53 pierde su actividad, obviamente lo que va a predominar van a ser los oncogenes. Entonces va a haber una proliferación indiscriminada, pues, ¿no? Porque no hay un gen que suprima esa supresión, que suprima esa proliferación como es P53. Sobre todo esto se ve en estadios avanzados de la enfermedad, hasta un 50-70% de los casos. Y la delección del 18Q, que produce inactivación de la vía del factor de crecimiento transformante beta, que también que ocasiona una pérdida de la actividad supresora tumoral, ¿no? Entonces, esta vía del adenoma carcinoma es una vía importante, sobre todo en los pacientes con cáncer colorectal esporádico. La mayoría de los pacientes son pacientes que tienen un cáncer colorectal esporádico, es decir, es la suma de varios factores de riesgo. Es multifactorial, pero no está asociado a factores hereditarios. Otro es la vía de la inestabilidad de los microsatélites, como les he estado explicando, y acá sí tenemos al síndrome de Lynch, ¿no? Como principal mecanismo. Otra vía es la vía de la metilación, que se presenta en el 20% de los pacientes con cáncer colorectal esporádico. Entonces, ¿por qué nosotros los oncólogos nos preocupa la presencia de alteraciones moleculares? Porque tratamos de identificar a través de estas alteraciones moleculares tratamientos target, ¿no? O terapias accionables. Ese es el propósito de buscar la presencia de mutaciones. Entonces, por ejemplo, y eso también puede derivar en un factor predictivo o en un factor pronóstico. Predictivo es cuando yo he determinado la mutación y sé que para esa mutación hay un tratamiento. Y pronóstico es cuando he detectado una determinada mutación y sé que esa mutación o es una mutación de bajo riesgo o es una mutación de alto riesgo. De alto riesgo quiere decir que mi paciente va a tener resistencia a determinados tratamientos. Entonces, fíjense, en el cáncer colorectal puedo encontrar hasta un 40-50% de los pacientes la presencia de la mutación de KRAS o NRAS. ¿Y eso en qué se traduce eso? Si mi paciente tiene esta mutación, yo no voy a usar medicamentos anti, dirigidos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué quiere decir? Finalmente, que esos pacientes que tienen esta mutación tienen resistencia a estos medicamentos, a cetuximab y a panitumumab, que son anti-EGFRs. Entonces,
Teniendo este análisis de mi paciente, yo jamás podría indicarle cetuximab o panitumumab porque sé que se ha demostrado que este tipo de pacientes son resistentes a estos medicamentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar el uso de esa terapia anti-EGFR contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Si mi paciente tiene la mutación de BRAF V600E, que también es una mutación que se encuentra en melanoma, por ejemplo, si mi paciente tiene esta mutación, yo sé que ese paciente va a ser de mal pronóstico. Estamos hablando sobre todo para pacientes con estadio clínico 4. ¿Por qué? Porque en ellos se supone que yo necesito usar un tratamiento sistémico porque su enfermedad es sistémica. Los estadios clínicos 4 en general, no solo en cáncer de colon, significa que la enfermedad ha avanzado. Hay metástasis en algún órgano o en alguna estructura anatómica a distancia. Volviendo al tema, si tenemos la mutación de BRAF B600E, un paciente con cáncer de colon, es un mal pronóstico. Entonces, cuando hay esa mutación, está indicado el uso de una droga como es el encorafenib más cetuximab, que incluso eso ya está aprobado por FDA. Pero del 100% de los pacientes con cáncer de colon, casi un 8 a 12% tienen esa mutación, o sea, la décima parte. La amplificación de HER2, que también se puede dar en este tipo de tumores, no solo en cáncer de mama, fíjense, 3 a 5%. 3 a 5% de los pacientes pueden tener esta amplificación de HER2. Entonces, yo tendría que usar un medicamento anti-HER2, como es trastuzumab o pertuzumab. Ahora, las fusiones de ENTRAG son menores al 1% y yo podría utilizar estas drogas, larotrectinib o entrectinib. Y la presencia de la mutación del PIK-TRAS se puede presentar en un 15 a 20% y todavía ya hay bastantes estudios sobre el uso de esta droga en esas condiciones, como el alpelisib. Entonces, fíjense, o sea, la identificación de mutaciones abre ventanas y opciones terapéuticas en los pacientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de los pacientes con estadio clínico 4? El objetivo del tratamiento de los pacientes con estadio clínico 4 es darles mayor sobrevida, es decir, en términos sencillos, que vivan más. Que vivan más, pero que vivan bien. Porque, como ustedes saben, los estadios clínico 4 son irrecuperables, no tienen cura. Entonces, otro tipo de biomarcadores, ya también de respuesta para hay un tipo de tratamientos en oncología que ha surgido hace 2, 3 años, obviamente en los países desarrollados mucho más, en nuestro país. Una de las primeras drogas de inmunoterapia que se ha usado es nivolumab, sobre todo para pacientes con melanoma. Pero fíjense, yo a la pieza operatoria de mi paciente, ¿no? Que ustedes saben que eso se procesa en unos taquitos de parafina, a esos taquitos yo puedo someterlos a nuevos estudios. Y uno de esos estudios es la determinación de la presencia de inestabilidad microsatelital, ¿no? Si el paciente es positivo para estos estudios de inestabilidad microsatelital o la presencia de mutaciones de daño en los mecanismos de reparación del ADN, puedo utilizar medicamentos como el pembrolizumab o el nivolumab. Más o menos incluso el uso de ipilimumab. Pero como les digo, el porcentaje de pacientes que tienen este tipo de mutaciones, de todos los pacientes con cáncer de polo, es baja, ¿no? O las mutaciones de POLE o POL D1, ¿no?
que no tienen tanta respuesta a inmunoterapia como las anteriores. En cuanto al cuadro clínico, varía el cuadro clínico de acuerdo a dónde esté ubicado el tumor. El tumor está ubicado en el colon derecho, es decir, en el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon izquierdo, en el sigmoides o en el recto. Entonces, en el colon derecho generalmente me va a dar anemia ferropénica, hay una hemorragia oculta y, ¿no? Como consecuencia de esa hemorragia oculta se da la anemia ferropénica crónica, entonces el paciente tiene palidez, fatiga y disnea, ¿no? En el caso de anemias de repente moderadas o severas. Yo voy a poder palpar una masa en el abdomen en los casos avanzados. O hay un dolor abdominal que es sordo, vago, la pérdida de peso inexplicable, ¿no? Porque hay una masa de repente en el ciego, en el colon ascendente, que va a producir un síndrome constitucional. Y finalmente la diarrea. La diarrea es menos frecuente, pero que en el colon izquierdo, descendente sigmoide, ¿no? En el colon izquierdo ya también hay cambios en el hábito intestinal, debido a que hay una estrechez de la luz del intestino, entonces va a haber un estreñimiento progresivo, pues, ¿no? O puede haber episodios de diarrea intermitente o falsas diarreas, sobre todo esto por secreción alrededor de la obstrucción, ¿no? Hemorragia digestiva baja, que se traduce en rectorragia, sobre todo rectorragia, ¿no? Síndrome obstructivo, que se va a traducir en dolor cólico, distensión abdominal, vómitos, esto en tumores avanzados. Y a nivel del recto, lo que da es tenesmo, ¿no? Esa sensación de no haber evacuado todo. Y a nivel de recto también la rectorragia, pues, ¿no? La rectorragia. O la sensación de masa. Obviamente, si la enfermedad sigue progresando a través de las paredes del recto, hay más posibilidad de que la enfermedad se haya diseminado y haya producido metástasis. Las metástasis, sobre todo más frecuentes de recto, es hacia pulmones. También se pueden dar metástasis al hígado, que se manifiesta con dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, ascitis. A nivel de los pulmones puede haber hemoptisis, disnea, tos. A nivel peritoneal, ascitis, dolor abdominal. Y a nivel óseo, dolor localizado, fracturas patológicas. En los hallazgos físicos, dependiendo del estadio clínico, ¿no? Los estadios iniciales son asintomáticos, ¿no? De repente, haciéndole un dosaje de TB, ¿no? Yo podría descartar la presencia de sangre oculta en heces, pero cuando la enfermedad es avanzada, yo puedo palpar la presencia de una masa abdominal, sobre todo en el colon derecho, ¿no? O un aumento de volumen del hígado, que se traduce en una hepatomegalia, que incluso se podrían palpar nódulos en relación a la presencia de metástasis hepática. Uno de los problemas, ustedes saben que en Latinoamérica y Perú no es ajeno a ello, la mayoría de pacientes vienen en estadios avanzados de la enfermedad. Es decir, que vienen la mayoría con signos de obstrucción intestinal. ¿Y por qué otra cosa más bien en los pacientes? Dolor y sangrado. Dolor y sangrado. Les empieza a doler, ya recién viene. Incluso con dolores moderados a severos, ¿no?
Entonces, generalmente los pacientes ingresan por emergencia por cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? Distensión, timpanismo o el astismo aumentado. Examinamos a los pacientes, entonces nuestra primera medida es, cuando están obstruidos los pacientes, es colostomía disfuncional, ¿no? Disfuncionalizar el colon por encima de la obstrucción y sacar una boca por la pared abdominal para garantizar la eliminación de deposiciones en los pacientes. Entonces, ese es uno de los signos por los cuales los pacientes acuden a la emergencia, obstrucción intestinal. Ya en estadios mucho más avanzados podemos encontrar, incluso al igual que los cánceres gástricos, podemos encontrar el ganglio de Virchow o ganglios umbilicales conocidos con el nombre del ganglio de María José, que ya nos indican que la enfermedad obviamente está avanzada, pues, ¿no? Los síndromes para el neoplásico son poco frecuentes. Los síndromes para el neoplásico son manifestaciones derivadas de la producción de hormonas por el tumor. Uh, y eso puede producir una serie de trastornos que se pueden manifestar a través de estos síndromes paraneoplásicos, como por ejemplo las tromboflebitis migratorias, por hipercoagulabilidad de la sangre, acantosis nigricans, que también se ve en cáncer gástrico, hipercalcemia, ¿no? Por secreción de paratormona en algunos casos. O sea, las células tumorales también tienen una actividad endocrina. Y derivado de esa actividad endocrina es que se producen estos síndromes paraneoplásicos muchas veces. El diagnóstico, el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad es la colonoscopía con biopsia, obviamente, ¿no? Lo sometemos a una colonoscopía, encontramos la lesión proliferativa y tomamos muestras, ¿no? Que finalmente seguramente se van a traducir. Histológicamente se traducen en un adenocarcinoma, chicos, adenocarcinoma. El tipo histológico más frecuente de cáncer de colon y recto es adenocarcinoma de lejos, chicos, de lejos. El 95% de los pacientes del 90 al 95% tienen este tipo de histología, adenocarcinoma tubular infiltrante. Un 5 a 10% pueden ser tumores neuroendocrinos, pueden ser linfomas, etc. Pero el estándar de oro para el diagnóstico sigue siendo la colonoscopía más toma de biopsia. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer el estadiaje del paciente. El estadiaje del paciente lo vamos a hacer como una tomografía tóraco-abdominopélvica, ¿no? Para descartar la presencia de enfermedad a distancia. Y ese proceso se llama estadificación. Ustedes saben que la estadificación la hacemos tomando en cuenta 3 parámetros fundamentales: el tamaño del tumor, que es la T; el N es el compromiso de ganglios, presencia o ausencia de compromiso de ganglios, y finalmente la presencia o ausencia de metástasis, el famoso TNM. Los marcadores tumorales, en este caso, el CA, nosotros en cáncer de colon pedimos bastante CA y CA19-9. Pero ustedes deben saber que el CA19-9 es específico también para cáncer de páncreas. Generalmente este antígeno carcinoembrionario está elevado y sobre todo es útil para seguimiento, pero no para diagnóstico. Y por supuesto que los análisis moleculares son importantes porque ya hemos visto que
Al hacer estos análisis moleculares, nosotros podemos precisar la presencia de determinado tipo de mutaciones, muchas de ellas predictivas, o sea, es decir, que nos va a permitir usar determinado tipo de medicamentos de acuerdo a la mutación que presenta el paciente, ¿no? Entonces, y de esta manera, brindarle un tratamiento target a nuestros pacientes, ¿no? Si tienen la mutación de KRAS, si tienen la mutación de NRAS, de BRAF, etc. Chicos, 10 minutos, por favor, para respirar y que no se duerman. Está bien, doctor. Ya, chicos, nos vemos en 10. No, en punto.
Entonces, como decíamos, el gol estándar para el diagnóstico es la colonoscopia, pues, ¿no? Entonces, la colonoscopia nos permite tomar muestras, ¿no? Y examinar toda la longitud del colon, ya sea ascendente, descendente, transverso, sigmoides, recto. Una vez que el paciente está diagnosticado, entonces viene la segunda fase, que es la estadificación. Para la estadificación vamos a usar lo que ustedes ya conocen, el TNM, la T es de tamaño del tumor, N ganglios comprometidos y M si hay metástasis a distancia, ¿no? Marcadores tumorales. Hay, hay una crítica que siempre hacemos a los médicos, a algunos colegas médicos generales, es porque piensan que los marcadores es screening, y no es screening, chicos. Un marcador tumoral puede elevarse por diferentes causas, porque se comportan como restantes de fase aguda. Si yo tengo un proceso inflamatorio, tengo un resfrío, soy fumador, incluso los marcadores van a salir elevados. Pero si a nosotros los oncólogos nos sirven los marcadores, en este caso el antígeno carcinoma embrionario, para el seguimiento de la enfermedad. Por ejemplo, si el paciente en el debut de su enfermedad le tomo un antígeno carcinoembrionario y este sale elevado, digamos en 150, le inicio tratamiento y en 3 meses le hago un control de ese marcador tumoral. Y si el tratamiento está siendo efectivo, obviamente lo corroboro con una disminución de la elevación de ese marcador tumoral. Así de fácil. Pero de ninguna manera el marcador tumoral por sí solo es diagnóstico de nada, chicos, de nada. Excepto el PSA asociado al examen dígito rectal. O la alfa-fetoproteína en el caso de los hepatocarcinomas. Solo es, el PSA es un screening y la alfa-fetoproteína es diagnóstico. Finalmente le voy a hacer el análisis molecular, ¿no? Si digamos mi paciente es un paciente con metástasis a distancia, me interesa saber si tiene la mutación de KRAS, la mutación de NRAS, la mutación de BRAF o si tiene inestabilidad microsatelital. Eso sí me interesa saber. ¿Por qué? Porque yo, de acuerdo a esas mutaciones, voy a escoger las mejores armas terapéuticas para tratar de darle a ese paciente mayor sobrevida. Porque el objetivo del tratamiento en estadios avanzados es mayor sobrevida, brindarle mayor sobrevida a los pacientes. En términos sencillos, más vida, ¿no? Más vida a los pacientes. Diagnóstico diferencial, enfermedad diverticular. Las diverticulosis pueden producir sangrado y también pueden producir dolores que pueden asemejar una obstrucción intestinal. Las colitis isquémicas o inflamatorias también, ¿no? El síndrome de intestino irritable y otras neoplasias, ¿no? Los linfomas, los tumores carcinoides, los tumores neuroendocrinos, ¿no? Que, que se comportaría, que sería importante determinarlos, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden tener este tipo de pacientes? Ya les dije, la principal complicación y el motivo por el que vienen a la emergencia y lamentablemente vienen en estadios avanzados es la obstrucción intestinal, chicos. Los pacientes han bajado de peso, no tienen molestias, están pálidos, incluso no vienen. ¿Cuándo vienen? Cuando tienen dolor, ven sangre en sus deposiciones o están obstruidos, pues no hacen deposiciones y como consecuencia no comen y están en mal estado. Entonces, este
Esta obstrucción puede derivar en una perforación intestinal, obviamente con peritonitis, y otra de las complicaciones y, que son serias, porque obviamente está de por medio la vida de un paciente, son las metástasis a distancia, ¿no? Y con vuestros compañeros, con los pocos que siempre vienen a las prácticas, vemos, ¿no? Los pacientes con metástasis, no solo en pacientes ancianos, sino también en pacientes jóvenes, ¿no? Y es doloroso tanto para nosotros como para los pacientes decirles que lamentablemente la enfermedad ha regresado a un órgano a distancia o que lamentablemente han venido ya con estadios avanzados, donde no podemos hablar de cura de la enfermedad, sino de controlar la enfermedad, chicos. Ah, lo que tiene que quedar claro con ustedes, chicos, es que los estadios avanzados, estadio clínico 4, no tienen cura. Lo que sí la ciencia está logrando en este tipo de pacientes con tratamientos innovadores como la inmunoterapia, la terapia biológica, etcétera, es proveerles mayor sobrevida a estos pacientes, mayor sobrevida a estos pacientes. Pero de ninguna manera vamos a hablar de curación. De ninguna manera vamos a hablar de curación. Los pacientes se pueden operar del estadio clínico 1 al estadio clínico 3. Incluso se pueden operar el estadio clínico 4, pero ya como una cuestión paliativa, ¿no? De repente hay una obstrucción, entonces acá aliviamos la obstrucción, se realiza la exéresis de la tumoración o la colostomía disfuncional y continúa el paciente su quimioterapia, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos? El estadio clínico, pues, ¿no? A mayor avance de la enfermedad o a mayor estadio clínico, menos posibilidades de sobrevida. El grado histológico, ¿no? El grado de diferenciación de las células. Son células bien diferenciadas, grado 1, son células moderadamente diferenciadas, grado 2, pobremente diferenciadas, grado 3 o indiferenciadas. Es decir, que la forma de las células neoplásicas es de todo tipo, ¿no? Hay invasión linfovascular o perineural, es decir, hay células tumorales en los vasos linfáticos, lo cual me podría indicar indirectamente que hay células tumorales circulantes, probablemente, ¿no? Y obviamente esa es la causa de las metástasis a distancia. O hay una inestabilidad microsatelital, ¿no? El tratamiento. Con respecto al tratamiento, chicos, como ya les he explicado, en los estadios localizados de la enfermedad, es decir, un paciente viene a su consulta preventiva, le hacen su colonoscopia y encuentran un tumor en ciego. Entonces, probablemente ese paciente sea un estadio clínico temprano, ¿no? Un estadio clínico 1, máximo 2. Y el otro grupo de pacientes son pacientes que vienen a través de la emergencia, ya sea por rectorragia, ya sea porque están obstruidos, no comen hace varios días o no realizan deposiciones y vienen en mal estado general. Entonces, la mayoría de esos pacientes que vienen a través de la emergencia por dolor, sangrado, distensión abdominal, síntomas de obstrucción intestinal, son pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, chicos, en estadios avanzados. Entonces, la resección oncológica primaria está dirigido a estadios avanzados de la enfermedad, a estadios iniciales de la enfermedad, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta resección oncológica primaria, ya sea hemicolectomías derechas, hemicolectomías izquierdas, etcétera? Que el margen quirúrgico libre en el colon se exige más de 5 centímetros,
5 o más de 5 centímetros. En el caso de recto, se exige como márgenes quirúrgicos libres 20 milímetros, que es más o menos 2 centímetros, y asociado a una linfadenectomía completa, ¿no? Locorregional, mínimo se debe de extraer 12 ganglios. Solo así puedo decir que es una cirugía óptima, una cirugía arreglada. Aquí están las técnicas, ¿no? La colectomía derecha para tumores del ciego, del colon ascendente, ¿no? Colectomía izquierda, sigmoidectomía para tumores del colon descendente, sigmoides, etc. O la hemicolectomía transversa, si el tumor afecta el colon transverso. Y la resección segmentaria solo en casos seleccionados, ¿no? Probablemente en pacientes frágiles. La fragilidad de un paciente lo determina el geriatra, por si acaso. Entonces, la mayoría de cirugías de los cánceres de colon actualmente son por vía laparoscópica, chicos, por vía laparoscópica. Pero tengo que ceñirme a estos parámetros, ¿no? Si el tumor está en el colon, tengo que resecar con márgenes quirúrgicos libres, mínimo 5 centímetros. Y está el tumor en el recto, los márgenes quirúrgicos que se exigen, mínimo son 2 centímetros. Entonces, la cirugía puede ser de dos tipos, laparoscópica o puede ser la tradicional, que es la abierta. Y las urgencias quirúrgicas por las que vienen nuestros pacientes es por obstrucción, ¿no? La obstrucción es importante. Así como la perforación. A medida que avanza la obstrucción, el intestino puede perforarse, ¿no? Y producir una sepsis. Entonces, esto es solo para que lo conozcan, chicos, no es necesario que estén memorizando. Ya cuando sean especialistas se les va a exigir, ¿no? Que simplemente es para ver que el T puede variar desde la afectación de capas tan superficiales como son la submucosa, ¿no? Hasta la invasión de superficies peritoneales que pueden producir carcinomatosis, ¿no? Entonces es el famoso T. ¿Cuánto en profundidad ha penetrado el tumor? ¿No? El T, ¿no? Esta es la pared colónica, ¿no? T1, T2, T3, etc. ¿Cuánto, ¿Cuánto ha avanzado la enfermedad a través de la pared del colon, ¿no? O cuántos ganglios están comprometidos, ¿no? N2B más de 7 ganglios. O sea, A más N, mayor número de compromiso ganglionar. Y la M viene a ser de la presencia de metástasis a distancia, ¿no? M0 es sin metástasis a distancia, M1A, M1B, 1C. 1A, metástasis en un órgano, hígado, pulmón, no peritoneal. M1B, metástasis en más de 2 órganos. Y M1C, metástasis peritoneales. Entonces, de acuerdo a esta escala, yo voy a terminar su TNM del paciente, ¿no? Acá les traje algunas imágenes, fíjense, ¿qué notan? Hay lesiones hipodensas en el hígado, ¿no? Varias lesiones hipodensas en el hígado. Y fíjense, acá está el colon ascendente, ¿no? Acá el colon ascendente y acá claramente se nota la presencia de este tumor. Entonces, ¿cómo accedo para tomar una muestra ahí? Acá en este lugar es a través de colonoscopía. Y tomo una biopsia. Entonces, de acuerdo al compromiso en profundidad, voy a tener menos compromiso en profundidad, voy a tener estadios más tempranos. Más compromiso en profundidad, voy a tener estadios más avanzados, ¿no? Y fíjense la supervivencia, ¿no? Varía drásticamente entre un estadio clínico 1 o 2
comparado con un estadio clínico 4. Generalmente el 0-1, resección endoscópica o cirugía curativa, ¿no? La cirugía es curativa, sobre todo en este tipo de pacientes. Miren la supervivencia. A menor estadio clínico, mayor supervivencia. A mayor estadio clínico, menor supervivencia. En estadios iniciales, casi la mayoría de pacientes está vivo a los 5 años. En estadios avanzados, casi la décima parte solo está viva a los 5 años. O sea, de 10 pacientes, un paciente está vivo, ¿no? 1 o 2 pacientes están vivos. En estadios clínicos, 4. Este es un tumor en el recto, fíjense. Este es la luz del recto y fíjense el grado de engrosamiento del recto, ¿no? Que vamos a hacerle una proctoscopia y biopsia. Fíjense, esta es una tomografía coronal. Acá hay un tumor, colon ascendente, y acá hay otro tumor en colon descendente, casi entre colon descendente y sigmoides, ¿no? Fíjense, toda esta masa que está por acá y esta masa que está por acá. Más metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas son estos chicos, son imágenes hipodensas, en este caso difusas, en ambos lóbulos hepáticos, en relación a un cáncer de recto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente, en estadios iniciales 0-1 el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Hasta el estadio clínico 3 es quirúrgico. El estadio clínico 4, si el paciente amerita una cirugía paliativa para desobstruir, se desobstruye. Pero en general los pacientes con estadio clínico 4 van a tratamiento con quimioterapia. Hay pacientes con estadio clínico 3, sobre todo, que podrían recibir una quimioterapia adyuvante. Adyuvante significa eliminar micrometástasis y reducir la recaída. Para eso, ese es el objetivo de este tratamiento adyuvante: eliminar micrometástasis y reducir la recaída. Entonces, hay varios esquemas de adyuvancia. Por ejemplo, este FOLFOX 6 es el estándar, sobre todo para estadio clínico 3. En estos pacientes con estadio 2, si son de alto riesgo, T4, obstrucción, perforación, linfáticos invadidos, margen cercano, todo eso, deberíamos usar una quimioterapia individualizada, o sea, como tratamiento de refuerzo. Si el paciente tiene inestabilidad microsatelital, no hay beneficio de la quimioterapia, Entonces, la quimioterapia adyuvante es un tratamiento de refuerzo a la cirugía porque el paciente tiene ciertos factores de riesgo que hacen que esté en peligro de que la enfermedad vuelva. Y algunas consideraciones, por ejemplo, no podemos dar esta O, significa oxaliplatino, igual en el FOLFOX. No podemos dar oxaliplatina porque en ancianos les puede producir neurotoxicidad, ¿no? La enfermedad metastásica básicamente es tratamiento, ¿no? Si las metástasis son únicas, se puede intentar una cirugía y luego quimioterapia, ¿no? Si son únicas, pero no se pueden operar, entonces le iniciamos un tratamiento que se llama quimioterapia de conversión, que es para reducir el tamaño tumoral y permitir que la cirugía sea más fácil, ¿no? Y para cuando no se puede operar, tengo que estudiar las diferentes mutaciones porque me puede dar diferentes opciones de tratamiento. Entonces tenemos una primera línea, una segunda línea, sobre todo FOLFIRI, y una tercera línea que se llama regorafenib.
Eso también tenemos. Se tiene el seguro, pero para otra patología. Y finalmente, cuando el paciente tiene con cáncer de colon, tiene la presencia de esta mutación de inestabilidad microsatelital, es que vamos a utilizar la, la inmunoterapia con pembrolizumab o nivolumab. Existen otras terapias anti-EGFR, como es cetuximab, panitumumab. Estos medicamentos solo se usan cuando no hay mutación de KRAS o BRAF. Y también tenemos anticuerpos que inhiben el factor de crecimiento del endotelio vascular, como el bevacizumab. Inhibidores de BRAF, el encorafenib, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, lo que deben de llevarse de esta clase es factores de riesgo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo yo puedo modificar en mi paciente? ¿Cuál es el cuadro clínico de la enfermedad? ¿Cuáles son los métodos de prevención? Que, imagínense, chicos, hay terapias que son muy caras. El tratamiento de los pacientes con estadio clínico es sumamente costoso, En comparación a una colonoscopía, chicos, en comparación a una colonoscopía es sumamente costoso. Y finalmente, el manejo, ¿no? Estadios clínicos. Yo me quedo contento con que sepan diferenciar del estadio clínico del 1 al 3 se puede operar, el 4 no. Tratamiento sistémico, tratamiento sistémico. Y hay una serie de mutaciones que pueden ser blancos terapéuticos con algunas drogas, ¿no? Como por ejemplo BRAF B600E, yo utilizo una droga que se llama encorafenib, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos chicos, no sean tímidos. ¿Los chicos están ahí o ya? Sí, doctor, sí estamos. Ya chicos, en vista que no hay preguntas, más bien voy a mandar al delegado una lectura sobre carcinogénesis en cáncer de colon. Desde la formación, desde que aparece una lesión que se llama pólipo, hasta la presencia del carcinoma invasivo, pueden pasar hasta 18 años, chicos. Entonces, por eso es importante la prevención. La prevención es menos costosa que el tratamiento, pero nosotros nos dedicamos a tratar. Y ustedes saben que los sistemas de salud son insostenibles, porque si solo tratamos y no prevenimos, es un problema, sobre todo por la escasez de los recursos económicos con los que contamos. Entonces, yo lo que les recomiendo es empiecen por vuestras familias a tratar de cumplir cada uno de las pruebas de screening y yo pienso que les va a ir bien.